Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y seguimos con el primer viaje de Juan Pablo II a México. Pues el cuarto día estuvo marcado por el viaje a Oaxaca para el encuentro con el mundo indígena. Era la primera vez que Juan Pablo II, un papa polaco, tenía un encuentro con comunidades indígenas y la verdad fue uno de los días más impactantes de su estancia en México, porque hubo unas escenas de un colorido, de una alegría, incluso muy conmovedoras. Hay una foto que dio la vuelta al mundo y que era una de las preferidas del fotógrafo personal del Papa Arturo Mari, que es cuando Juan Pablo II levanta así en el aire en brazos a un pequeño niño de Oaxaca. Ahí el Papa escuchó las reivindicaciones de los indígenas, incluso hubo un indígena que lo tuteaba a Esteban Hernández y le decía: Papa, nosotros vivimos peor que nuestros animales. Y ese día se mostró por primera vez el Papa totalmente abierto en lo que se refiere a lo social. El Papa dijo que quería ser la voz de los que no tenían voz y que de alguna manera eran necesarias, indispensables reformas audaces, pues en defensa de los derechos de estas comunidades. Antes se pensaba que el Papa era conservador en la doctrina, también después del discurso a los obispos latinoamericanos en Puebla, en el que realmente pues se distanció de cualquier mensaje político, digamos, o de una iglesia politizada, por decirlo así, pero ahí se mostró que realmente quería ser la voz de los últimos. Fueron unas imágenes inolvidables para todos los del séquito y también para Juan Pablo II. Después de Oaxaca, el Papa Juan Pablo II fue a Guadalajara y a Zapopan. Bueno, si en Oaxaca había sido el líder de los indígenas, así le decían, pues en Guadalajara fue el líder obrero. Amigos y hermanos, gracias por haberme ofrecido la posibilidad de participar en este gran encuentro con el mundo obrero, con el que me siento siempre tan a gusto. Juan Pablo II recordó que en su juventud había sido obrero y pues hizo suyas de alguna manera las reivindicaciones de los obreros mexicanos. También lo hizo luego en Monterrey, en la última etapa antes de volver a Roma, pero en Guadalajara, bueno, yo recuerdo la fiesta charra, que son imágenes únicas que me vienen a la cabeza, pero en medio de todos estos viajes, además de ir y venir, porque siempre volvíamos a la Ciudad de México, Juan Pablo II tuvo otros encuentros, por ejemplo en el Instituto Miguel Ángel 2 veces, en el Hospital Infantil, y todos encuentros impresionantes donde el Papa no hacía más que escuchar esas porras y, por ejemplo, esa famosa canción del amigo en el Instituto Miguel Ángel, donde la escuchó por primera vez, una canción de Roberto Carlos que él no había escrito para Juan Pablo II, pero cuyas palabras, cuyas letras, pues es que parecían escritas para el Papa polaco, para el Papa mexicano, porque así ya le empezaron a llamar a Juan Pablo II desde esa primera visita. Pero creo que algo inolvidable para todos fue indudablemente la despedida cuando salimos desde la Ciudad de México hacia Monterrey y todo el mundo salió a sus azoteas con un espejito. Yo recuerdo que pues el que iba al lado del Papa, el Monseñor Abril, el que le había enseñado a hablar español, le dijo: tiene que mirar por la ventana. Y Juan Pablo II no entendía por qué, hasta que debido a su insistencia pues lo hizo, miró a través de la ventanilla y vio ese mar de espejos que salían desde las azoteas de toda la Ciudad de México. Pues esa imagen se ha quedado para siempre en la historia y no hay quien haya participado en ese primer viaje de Juan Pablo II que todavía no la recuerde y no la ponga como ejemplo de algo que nunca más sucedió y que realmente conmovió hasta las lágrimas a Juan Pablo II. Él en México aprendió a ser papa porque él entendió al ver esos millones de personas por las calles que el Papa tenía que ir hacia las personas, no podía estar en el Vaticano esperando a que todos fueran al Vaticano porque son pocas las personas que pueden viajar hasta allá por diferentes razones. Y cuando volvió al Vaticano, mi mayor satisfacción fue cuando a rezar un Ángelus, él dijo que había tenido que vencer la tentación de quedarse en México. Y a partir de ese momento siempre dijo que si había dos países que él quería realmente, esos dos países eran
Polonia y México. Es inútil que les diga que este primer viaje de Juan Pablo II a México pues está en mi corazón para siempre, porque pues fue su primer viaje como papa, pero también fue mi primer viaje como reportera. La verdad es el inicio de esta gran aventura por la que todavía hoy estoy aquí pudiendo compartir con todos ustedes esta vida profesional tan enriquecedora y tan bonita que me ha tocado vivir. Pues nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden, inscríbanse a mi canal. Sois para el Papa amigos y compañeros. Gracias.